El Faro sigue dando lástima y ahora otra vez pidiendo auxilio, ¿verdad? Al viejito Jorge Ramos de Univisión Noticias. Esto ya es segunda vez que al menos yo veo una entrevista entre ellos. La primera fue con Carlos Dada, el dueño y fundador del periódico El Faro. Ahora fue con el redactor Oscar Martínez. En aquel tiempo el tema fue que el gobierno de Nayib Bukele supuestamente estaba pactando con las pandillas para reducir los homicidios. Nunca presentó pruebas. Las únicas fotos que enseñó fue cuando la CIGET andaba checando la señal de internet en los penales. Eso todos lo sabíamos. Ahora, por ética, ¿verdad? Pensé que a lo mejor si iban a hablar de lo mismo, de la misma estupidez, digo estupidez porque todos los salvadoreños estamos conscientes del trabajo que el gobierno está haciendo y a nosotros, al menos allá en El Salvador y aquí en Estados Unidos, ya no nos dan paja. Nosotros sabemos lo que hay en nuestro país. Por eso mismo pensé que por ética, ahora si iban a hablar de la misma estupidez, por lo menos iban a mostrar pruebas para sustentar y que no quedaran como los payasos que son. Pues, ¿qué creen? Hablaron del mismo tema, pero las pruebas otra vez brillaron por su ausencia. Este enfermito de Oscar Martínez se basó en que el Tesoro de los Estados Unidos había investigado y había señalado nuevamente al gobierno de El Salvador. Pues si eso todos lo sabemos, tanto en El Salvador como en el extranjero. Todos sabemos cuáles son las intenciones del gobierno de los Estados Unidos y más con la señora que tuvimos allá encargada de negocios. Si eso todos lo sabemos. Pero mi pregunta es, ¿cómo se exponen a hablar estupideces sin pruebas? ¿Cómo se exponen a hablar de un personaje que tiene tanta credibilidad en El Salvador sin pruebas? Realmente lo único que hacen es seguir dando lástima y causando risa, porque para mí Univisión y El Faro eso es lo único que causan. Univisión aquí en Estados Unidos lo único que tiene es el monopolio de la noticia junto a Telemundo. Los dos medios son vendidos y mediocres. Y obviamente, ¿verdad? Solo entre ellos se entienden. Por eso El Faro siempre viene a pedir auxilio con estos mediocres de acá. Pero gracias a Dios ahora tenemos todas las plataformas digitales para informarnos. Así es que quiero mostrarles la entrevista para que nos sigamos riendo un poquito de estos dos medios sinvergüenzas y mediocres, junto al viejito resentido de Jorge Ramos, que no le pasa que el presidente Nayib Bukele no le dio una entrevista para alimentar su ego. Eso es todo. Así es que, mis queridos amigos, veámoslo a continuación. Que primero lo denunció. Y ahora El Salvador, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dice que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, hizo un pacto secreto con las tres principales pandillas del país con el objetivo de reducir la delincuencia. La denuncia de Estados Unidos es que los pandilleros salvadoreños recibieron muchos beneficios a cambio de reducir la violencia en el país. La historia salió a la luz por primera vez en el periódico digital El Faro. Uno de los autores de la investigación, Oscar Martínez, jefe de redacción, está aquí con nosotros para explicarnos lo que ellos han encontrado. Oscar, gracias por estar aquí. ¿Las acusaciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos corroboran la investigación de ustedes? De alguna manera sí, es decir, corroboran que existe una negociación y que a cambio de esa negociación los homicidios en El Salvador se redujeron y no gracias o como resultado del Plan Control Territorial, que es lo que el gobierno ha sostenido. Entonces, en ese sentido sí. Luego, nosotros publicamos información que va más allá de lo que Estados Unidos ha dicho en su informe, y Estados Unidos publica alguna información que nosotros nunca pudimos corroborar periodísticamente. Simplemente recuerdo que nosotros hemos hecho 2 publicaciones a lo largo de un año y que Estados Unidos sin duda alguna tiene otras fuentes de información. Sus agentes en la Embajada de El Salvador, cuando las relaciones no eran tan tensas con el gobierno de Bukele, tenían acceso a las cárceles.
cotidianamente ingresaban para conversar con los líderes pandilleros en máxima seguridad, o sea, los líderes nacionales de las tres pandillas que reúnen cerca de 64.000 miembros en este país. A ver, Oscar, quiero tratar de entender la acusación y el centro de la acusación. Es que el gobierno del presidente Nayib Bukele negoció y está negociando con las pandillas en El Salvador para que así se reduzca la delincuencia. ¿Esa es la acusación? ¿Ese es el centro de todo? Correcto, el centro del interés del gobierno, según nosotros pudimos corroborar periodísticamente, es mantener los homicidios bajos. Y esto no es una novedad. Nosotros el primer pacto entre un gobierno salvadoreño y las pandillas que descubrimos fue en marzo de 2012 con el FMLN. Luego publicamos imágenes y videos de cómo ARENI y el FMLN cambiaron el código para hacer negociaciones a cambio de apoyo electoral. Lo que nosotros hemos descubierto es que las negociaciones de Bukele también buscaron apoyo electoral para las elecciones de 2019 y luego para mantener la promesa de un presidente que prometió pacificar este país y que él asegura haberlo pacificado con un plan que nunca nos ha mostrado. No le he mostrado a nadie. Solo ¿Es ilegal esto, Oscar? ¿Todo esto que está haciendo Bukele es ilegal? Hay una serie de irregularidades que pueden haberse cometido. Es decir, en El Salvador existe una ley de proscripción de pandillas y es una ley de asociaciones ilícitas. Todas las personas, guste o no guste esa ley, todas las personas o muchas de las personas que en 2012 hicieron una negociación muy parecida a la que se está haciendo ahora, están ahora acusados en el juzgado de El Salvador. Están algunos condenados como Raúl Mijango, el exguerrillero que fue mediador de la primera tregua, pero él sí lo hizo públicamente, él sí lo reconoció, él dio conferencias con el nuncio apostólico en El Salvador, incluso con José Miguel Insulza, que dirigía la OEA, que visitó el país para acompañar esa tregua. Él está ahora acusado. Es decir, el sistema judicial salvadoreño, si quiere, tiene formas de hacerlo. Y digo una cosa más. Parte de la información que nosotros hemos publicado proviene de la fiscalía anterior, de la administración que Nayib Bukele desmanteló el año pasado. Ellos estaban trabajando una acusación en parte por asociaciones ilícitas, porque creen que parte de lo que el gobierno de Bukele prometió es reformar leyes para beneficiar a los pandilleros presos en máxima seguridad. Ok, o sea que la ruptura de la ley ocurre por negociar con delincuentes. Ese es el problema. Correcto, con estos grupos delincuenciales. De hecho, estos grupos delincuenciales, por ponerte un ejemplo, las pandillas en El Salvador no tienen acceso por ley a ciertos beneficios carcelarios, como cuáles. No tienen, los penales de pandilla no tienen visitas desde hace mucho tiempo, no tienen derecho, por ejemplo, a media pena por buen comportamiento. Ellos estaban pidiendo modificar una serie de leyes. El gobierno, es decir, el grupo de Bukele lo podría hacer porque tienen pleno control de la Asamblea Legislativa, pueden legislar a favor de ellos. Y estas conversaciones, ¿de dónde salen? Nosotros obtuvimos transcripciones de intervenciones telefónicas de la Fiscalía, minutas donde contaban cómo la cárcel informaba al exterior qué es lo que estaba ocurriendo y pedían calma, pedían tranquilidad. A pesar de todo esto, Bukele sigue siendo muy, muy popular. De acuerdo con una encuesta de Mitofsky, tiene 71% de aprobación. Ahora, el problema está en si tú crees que El Salvador, tu país, se está convirtiendo no en una dictadura, pero sino en un sistema autoritario. Tú en marzo dijiste lo siguiente: uno debe ser preciso con las palabras, Bukele es autoritario, no un dictador. ¿Qué está pasando en tu país? Yo creo que Nayib Bukele es un autócrata consumado, es decir, es alguien que cree que las reglas de la democracia le estorban y que decide ejercer el poder él solo. Yo creo que El Salvador a esta altura ya no es una democracia, creo que El Salvador es un régimen híbrido, es decir, conserva algunos elementos en apariencia de la democracia, pero esencialmente responde a los designios de un solo hombre, y ese hombre es Nayib Bukele. Él y sus hermanos son la cabeza del gobierno, ordenan directamente qué hacer, y luego un círculo de venezolanos que no tienen ningún cargo formal, que no tienen que declarar y hacer probidad ante ninguna institución pública en El Salvador, son el círculo de confianza que él se comunica con el resto del gobierno. Es muy raro lo de este círculo venezolano porque provienen de la oposición venezolana, es decir, han sufrido toda la represión de los gobiernos chavistas y de Maduro, y están replicando lo que muchos gobiernos chavistas hicieron en Venezuela, lo están replicando en El Salvador. Ahora, ¿tú tienes alguna duda de que Bukele quiera reelegirse y quiera permanecer en el poder? ¿Y es esto legal? A ver, la Corte Suprema de Justicia que él impuso inconstitucionalmente, es decir, que su Asamblea Legislativa
destituyó inconstitucionalmente a la Sala de lo Constitucional en su primer día de Asamblea Legislativa y nombró a otros magistrados que han dado el visto bueno para que Bukele se pueda reelegir. Yo creo que lo voy a intentar, si me lo preguntas ahora mismo, sí, no veo, esa es mi interpretación, no veo bajo ningún esquema la posibilidad de que esto haya sido al azar. Bien, Bukele nombró, o su gente nombró magistrados para poder controlarlos. Creo que dentro de su plan está perpetuarse en el poder al menos hasta 2029, y ni siquiera creo que solo hasta 2029 necesariamente. Oscar, me quedan 10 segundos. ¿Cómo opera el Faro bajo estas circunstancias? ¿Cómo los dejan a ustedes publicar? Con mucho acoso, tenemos acoso de todo tipo, no solo vigilancia de Organización de Inteligencia del Estado, no solo Apple nos confirmó que teníamos escuchas o intervenciones en nuestros teléfonos hace 2 semanas, acoso de parte de Hacienda que nos está haciendo mucha auditoría, difamación en cadenas nacionales de parte del presidente. ¿Cómo operamos, Jorge? Operamos con convicción, pero con mucho desgaste. La gente del periódico está muy desgastada porque tienen que sufrir unas condiciones para ejercer su trabajo que son injustas y represivas. Oscar, gracias por estar aquí.